en comunión de amor y de vida. Saludo muy especial para ti, los que te acompañan con motivo de este segundo domingo de Adviento. Ya hemos comenzado este nuevo año litúrgico. Tal vez decía la vez pasada algo sobre el Adviento en torno a la espera, a la esperanza, que es lo que caracteriza este tiempo litúrgico. Y la esperanza es como una situación, algo, alguien, circunstancias que desde el futuro, digámoslo así, de Dios, nos jalonan para su realización. Esto es bien interesante. Adviento es un tiempo especial en donde nosotros y nosotras tomamos conciencia de la construcción del futuro de Dios. Es eso. ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo hemos venido aprendiéndolo? ¿Cómo lo hemos venido construyendo? Serían importantes preguntas para este tiempo. En general, los textos del Evangelio durante todo este tiempo nos interpelan sobre nuestra actitud personal, nuestra actitud interior para la construcción y la realización de esa esperanza. ¿Sí? Una esperanza que no está ya aquí. Si salimos a la calle, obviamente nos damos cuenta que lo que estamos viendo no es precisamente la sociedad que Dios quiere, ¿cierto? Entonces desde allí ya nos interpela. Pero, insisto, es un tiempo que nos dice cómo estás en tu actitud y en tu disposición para elaborar ese futuro de Dios. El texto de hoy de Marcos, hace 8 días también se habló de él, pero volvemos al inicio. Antes, hace 8 días fue desde el capítulo 13, un discurso escatológico. Hoy lo iniciamos. Y mire cómo inicia el Evangelio de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías, el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y luego viene el relato del bautismo de Jesús. Aquí hay elementos muy interesantes en esta narración, pero no vamos a hacer un estudio, digamos, concienzudo, académico o, como dicen, exegético del tema. Quiero enfatizar en una palabra. Aquí hay varias que se repiten mucho. Por ejemplo, bautismo. Se repite 5 veces. Bautismo. En griego el verbo es baptizó, ¿sí? Baptizó se repite 5 veces. También se repite la palabra camino. Obviamente aquí hay unas simbologías en torno a esto, ¿cierto? En torno al tema del desierto, del profeta, de Juan, el que bautiza, del anuncio profético de Isaías, ciertamente, del segundo Isaías, como le conocen. Y yo creo que desde aquí podríamos hablar de algo. En esa época, en la época de Jesús y mucho antes, a los reyes, monarcas o que habían estado en batalla, en guerra y ganaban, entraban victoriosos y les allanaban un camino, se lo preparaban. Era como para hablar de la victoria de ese rey. Creo que eso todavía se hace hoy en día cuando
en pueblos, veredas, incluso en la ciudad. Se quiere dar un agasajo a alguien muy importante, puede ser un gobernante, alguien con relevancia social o local, y entonces adornan las calles. Y creo que es esta mirada, que tiene entonces siglos, por no decir milenios, es muy interesante para hablar del interior del hombre. Primero, nosotros somos camino. Segundo, y esto es bien claro, el camino es bautismo, es el ejercicio del bautismo. La palabra baptizó, les decía en griego, significa lavar. Es así. También tiene la acepción o significado de sumergir. Se lava y se sumerge. Mire, se lava. Uno bautiza los platos, serían en ese momento. Bautizar la loza, es decir, lavar la loza. Se bautizan las manos, se bautiza el cuerpo, es decir, se lava el cuerpo, ¿de acuerdo? Ese era un término común. Juan lo utiliza para decir, ojo, preparen ahora ese camino interior para que llegue ese que yo ni merezco desatarle las sandalias, ¿sí? El que viene detrás de mí, el que va a cambiar o a bautizar, a lavar con el Espíritu Santo, es decir, el que nos va a impregnar con el Espíritu Santo. Preparen ese camino. Y eso sigue siendo muy relevante. Cómo preparar el camino, cómo preparar nuestra vida, cómo preparar mis pies, mi mirada, lo que pienso, el corazón. Y tiene que ver con algo que les compartí hace 8 días. Recuerden que se hablaba también del vigilar, que se repetía muchísimo en el texto del Evangelio, pero que titulaba en su momento como contemplar y despertar, ¿sí? El verbo en vigilar es gregoreo, el verbo aquí en contemplar será blepo, ¿sí? Y creo que esa es la actitud primero interior o el ejercicio que me permite allanar. Allanar es poner llano. Si hay montañas, bájenlas. Si hay valles, entonces rellenen. ¿Qué interiormente podemos considerar nosotros como montañas? Tantas cosas. Nos llenamos de las 3 famosas Ds, de dispersión, distracción y diversión. Queremos mantenernos supremamente ocupados o ocupadas, estar a toda hora moviéndonos. Son montañas impresionantes también del consumo, del hedonismo, de la satisfacción o búsqueda del cumplimiento de nuestros deseos a como dé lugar. Y eso también va haciendo montañas y montañas y montañas. A la larga, son montañas que antes que están llenando vacíos o que están llenando valles de complejos de inferioridad, de búsqueda de aceptación, de unos problemas gravísimos entonces de autoestima, ¿sí? Y que buscamos de cualquier manera nosotros, como que decimos vulgarmente, patalear, ¿sí? Para poder salir y ser reconocidos, pero también siendo profundamente afectados por una sociedad fuertemente consumista, indiferente, que premia la acumulación, ¿no? Que premia la codicia. Eso sale en la revista Forbes, por ejemplo, los hombres y las mujeres más ricos y ricas del planeta, y nosotros lo avalamos, nos ponen como referente. En otro tiempo sería gravísimo, es como un pecado grave el de la acumulación, y sin embargo estamos en una sociedad que los exalta y vuelvo los pone como modelo. Creo que desde allí el ejercicio del blepo, de la contemplación que les decía, de la mirada atenta y diría yo de la práctica del silencio, de la práctica de la oración, nos ayuda a descubrir esas montañas, diría también esas iceberg que tenemos cada uno y cada una, para poderlos ir superando, rebajando, allanando. Hoy más que nunca se impone esa actitud del silencio interior. Es que Dios está ahí. Y en el ejercicio de esa práctica del silencio interior, del cultivo y del fortalecimiento de la vida interior, estaría la acción también del bautismo, es decir, de la sabia renuncia o superación de aquellas cosas que sabemos no son de Él,
lo contrario a la fraternidad, a la sororidad y a la solidaridad, lo contrario, y la adhesión, como diría San Juan Eudes, de aquellas situaciones que sí son de Jesús, que son precisamente todo lo que lleva a ser fraternos, solidarios y sororos, ¿de acuerdo? Ahí se nos invita. Miren, resumiendo, hay que construir el futuro de Dios. Un futuro de Dios es una sociedad donde todos somos fraternos y sororos, ¿de acuerdo? Hermanos y hermanas en la fe. ¿Y cómo irlo construyendo? Desde ahora, desde el presente, ese futuro de Dios ya sabemos que es posible y nos jalona a la actividad, ¿de acuerdo? Pero se requiere la disposición interior. La invitación es a allanar los caminos, es decir, a tu actitud vital. ¿Cómo? Practica el silencio. Practica la contemplación. Céntrate. Privilegia momentos de silencio. No te distraigas, no te disperses. No todo es diversión. Eso realmente está afectando nuestra verdadera existencia. Está en riesgo la humanidad. Recuerden que estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de confinamiento, posconfinamiento y nuevo confinamiento. Y esto definitivamente nos está diciendo, cambiemos, no podemos ser los mismos. ¿De acuerdo? El futuro de Dios no está a vivirlo en cuarentenas. El futuro de Dios no está en vivir pandemias. O el futuro de Dios no eran cambios climáticos. Los estamos viviendo. ¿Cómo irlos superando? Tenemos ese gran reto. Vive el bautismo. Vive ese bautismo diario. Vive eso que en algún momento de tu vida de pequeño o pequeña de algún momento realizaron puntualmente como signo. Hazlo vida hoy. Es la gran invitación. Gracias por seguir. Gracias por estar aquí atenta y atento a esto. Pregúntate, ora un momento en silencio, haz esa práctica, te invito a hacerlo 2 minutos después que termine este video. Y te agradezco de nuevo esta compañía en Adviento. Nos seguimos por allí saludando, compartiendo y encontrándonos desde la oración. De nuevo en comunión de amor y de vida. La bendición de Dios todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti los que te acompañan siempre. Amén.